Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente a la hora en la que me estén observando. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton. Entonces, digamos que inicialmente esta fue propuesta hace un poco más de 300 años. Valga la redundancia, esta relación fue propuesta por el científico inglés Isaac Newton. Entonces, digamos que lo que tenemos acá acerca de la ley es que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que la rodea. Entonces, hacia grandes rasgos, lo que nos quiere decir esto es que conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto decrece o desciende de manera más lenta. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una tabla de tiempo, la tabla tan fea de tiempo de temperatura, en un tiempo inicial 0, por ejemplo, fue de 75 grados, ¿no es cierto? Ahora transcurrió 3 minutos, por ejemplo, fue de 61 grados. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que hubo una variación de la temperatura. ¿De cuánto? De 14 grados. Entonces la temperatura varió 14 grados, transcurrió 3 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, transcurrió otros 3 minutos. La temperatura va a tener otra variación, ¿no es cierto? ¿De cuánto? Pues en este caso no sabemos de cuánto. Posiblemente sea menor a este. De 10 grados, por ejemplo, podemos especular, ¿no? Transcurridos otros 3, o sea 9 minutos, la temperatura vuelve y varía. ¿De cuánto? No sabemos de cuánto, posiblemente sea menor a este, ¿no? 8 grados, por ejemplo. ¿Hasta cuándo? Hasta que transcurrió cierto tiempo, la temperatura sea la temperatura ambiente, ¿no? Que ya no cambia. Entonces, esto fue lo que nosotros podemos deducir anteriormente, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, la temperatura disminuye, pero lo hace de manera más lenta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llega la temperatura ambiente. Entonces, a partir de esto, de lo que tenemos acá de la ley de enfriamiento y calentamiento, entonces, ¿cómo podemos escribir una ecuación matemática, no? Entonces, acá nos dice que la rapidez a la que cambia, ¿no? De la rapidez a la que cambia se referencia a lo que es una razón de cambio. Y pues la mejor forma de representar razones de cambio, pues con derivadas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros tuvimos anteriormente? Que a medida de que transcurrió el tiempo, la temperatura disminuía de manera más lenta. O sea que tenemos una variable dependiente, la cual es diferencial de temperatura por el diferencial sobre el diferencial de tiempo, ¿no? Y acá pues el mismo argumento nos lo dice, ¿no? Cuando la temperatura varía, pues el tiempo también lo hace, ¿no? Entonces, perdón, acá no hay ningún igual hasta ahora, ¿no? Dice que la rapidez a la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional. Cuando nos dicen proporcional, pues este tipo de argumentos lo podemos manejar como alfa. Lo normal es manejarlo como alfa. A la diferencia, ¿no? La diferencia entre quién. ¿Qué significa una diferencia? Una resta. ¿Entre quién? De la temperatura del objeto y la del medio que la rodea. Temperatura del objeto menos la temperatura que la rodea. Digamos que hasta acá la llevamos bien, ¿no es cierto? Pero como les dije anteriormente, hasta acá no hay un igual. Necesitamos hacer válida la proporcional, ¿no? Entonces digamos que por proporcionalidad, eso yo lo puedo reescribir como diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo es igual a la constante de la temperatura del objeto menos temperatura ambiente. Entonces ya lo que tenemos acá, este es nuestro modelo matemático. Pero ¿qué es lo que quiere decir ese modelo matemático? Ese modelo matemático nos representa un fenómeno natural, ¿no? De enfriamiento o de calentamiento. Eso es lo que nos quiere decir el modelo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener a través de este modelo? Es una función solución. ¿Para qué? Pues para determinar, digamos que a cierto tiempo qué temperatura tiene, o a cierta temperatura cuánto tiempo transcurrió, etcétera. Entonces, esta expresión acá la podemos seguir desarrollando. Como podemos observar acá, ya esto que es diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo, nos dice que eso ya es una ecuación, pues valga la redundancia, una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, acá podemos observar a simple vista que la podemos desarrollar mediante el método de variables separables, ¿no? Pues el cual consiste en dejar unas variables de un lado y unas variables de otro lado. Entonces voy a trabajar acá y voy a poner que
diferencial. Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo, ¿no? Entonces voy a dejar las constantes de un lado, las constantes de temperatura, ¿no? Necesitamos dejarlas de este lado. Entonces vamos a empezar con multiplicar ambos lados de la igualdad por los diferenciales de tiempo. Eso que nos va a ocasionar que se cancelen los diferenciales de tiempo acá y que me quede acá multiplicando el diferencial de tiempo. Entonces lo voy a reescribir de esa manera acá. Entonces diferencial de temperatura es igual a la constante por la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente por diferencial de tiempo. Entonces necesito, como le dije anteriormente, estas temperaturas, perdón, dejarlas de ese lado de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces voy a dividirla en ambos lados. Voy a dividir acá por temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Acá también voy a dividir por lo mismo, temperatura del objeto sobre la temperatura ambiente, para cancelar estos de acá y que esto me quede como diferencial de temperatura sobre temperatura del objeto menos la temperatura ambiente es igual a la constante por diferencial de tiempo. Hasta acá digamos que vamos bien, pero no hemos terminado. Acá pues mediante el método necesitamos integrar de este lado, entonces para hacerlo de manera práctica y rápida, entonces escribo acá las integrales y tengo un diferencial de temperatura sobre una expresión. Digamos que esta integral se resuelve de manera sencilla. Eso es un logaritmo natural del valor absoluto entre temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Es igual a K, es una constante, entonces K sale de la integral. Entonces solo me quedaría integral de diferencial de tiempo, perdón, que es su misma variable, ¿no? T. Entonces me queda que esto es igual a K, que salió de la integral, por la integral de diferencial de tiempo por tiempo. Entonces ahora perdón, se me olvidaba C, muy importante, AC. Entonces digamos que está acá, ya la tengo muy bien, pero necesitamos dejar esto despejado, ¿no? Para que la función de solución sea más fácil de manejar, ¿no? Entonces necesito cancelar este logaritmo natural mediante la inversa, ¿no? Entonces el inverso del logaritmo natural es un exponencial. Entonces espero que me estén siguiendo. Voy a hacerlo acá para hacerlo de manera más práctica, ¿no? Entonces Euler, el logaritmo natural de esto por igual al exponencial de todo esto, pero en este caso es exponencial de k por t más c. También puedo escribirlo como exponencial de k por exponencial de c. Cuando tengo esta constante sobre esta constante, ya es una constante única, ¿no? Entonces esto me va a quedar como exponencial de k por t por c. Esas dos constantes representan una constante única. Entonces esto es lo que me queda de mi lado de la ecuación, ¿no es cierto? Y de este lado ya no voy a tener el logaritmo. Entonces temperatura del objeto menos la temperatura ambiente es igual a exponencial de k por t por c. Entonces ya acá lo único que necesito es despejar mi temperatura del objeto, ¿no? Entonces temperatura del objeto es igual, en este caso acá lo puedo multiplicar, acá no tengo problema, este va a pasar a sumar. Como va a pasar a sumar y lo quiero poner de primer término, entonces puedo poner tm que suma, ¿no? Que suma, porque eso fue lo que pasó a hacer, a sumar a Euler exponencial de k por t. Y ya como tal, esta es nuestra función solución. Esta es la función que más adelante vamos a emplear, pues dependiendo de nuestras condiciones iniciales, ¿no? Bien, ya pues acá tenemos nuestra función solución. Ahora que me percato, he omitido la constante c en la función solución, ¿no? Entonces esto en realidad es temperatura del objeto es igual a la temperatura ambiente más la constante que he omitido, c exponencial k por t.
constante por tiempo. Bien, pues ya esta es nuestra función solución y pues esa es la que vamos a emplear, pues valga la redundancia, para la solución del problema, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplito bien sencillo, el cual es, vamos a analizar el sistema de esta taza, la cual contiene un fluido, ¿no? Pero para sus condiciones iniciales tenemos que su temperatura ambiente son 24 grados centígrados, para la temperatura inicial 75 y para la temperatura transcurrido 3 minutos 61 grados. Como pueden observar, nuestra función solución cuenta de dos constantes, las cuales son C y K, las cuales son necesarias obtener, ¿no? Entonces, convenientemente tenemos una condición inicial de temperatura 0 y una condición inicial de temperatura 3, ¿no? Las cuales van a ser muy importantes para desarrollar esto. Entonces, voy a reescribir acá mi función solución, la cual es temperatura del objeto es igual a temperatura ambiente más constante exponencial de K T, y voy a empezar a desarrollar esto, ¿no? Entonces mi temperatura ambiente son 24 grados más C, mi exponencial, mi constante por tiempo, ¿no es cierto? Ahora, para la temperatura, voy a emplear mi primer argumento para hallar mi primer constante, que es C. Entonces cuando la temperatura inicial la reemplazo acá, entonces temperatura inicial es igual a 24 más C, que es mi constante exponencial de K por T. ¿En qué tiempo? En mi tiempo 0, ¿no es cierto? Entonces, convenientemente que esta condición inicial sea 0 hace que ese exponencial por su argumento, que es un exponencial sobre el argumento 0, sea 1. O sea, esto es 1. Por ende, la temperatura inicial 24 más C exponencial, que en este caso, perdón, me he equivocado, es 1, deja acá a la deriva a mi variables, a mi constante C, ¿no es cierto? Entonces ya puedo reemplazarla, ¿no? 75, eso es lo que equivale a la temperatura inicial, perdón, 75 grados es igual a 24 más C. Entonces C es igual a 75 menos, perdón, voy a reescribir esto acá. C es igual a 75 menos 24, perdón, C es igual a 51, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el valor acá de la primera, de C. Entonces voy a reemplazarla acá directamente. Entonces temperatura del objeto es igual a la temperatura ambiente, que son 24, más mi constante C, que es 51, por el exponencial de K por T. Como puedes ver, la siguiente es K, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos, hallar K. Para eso voy a hacer uso de mi segundo argumento en el tiempo 3, que son 51, ¿no es cierto? Entonces, que son 61, perdón, acá ya lo puedo repasar directamente para la condición, para mi segunda condición de tiempo 3, ya lo puedo repasar directamente. Entonces esto equivale a 61, ¿no es cierto? Que es igual a 24 a 51 Euler exponencial de K por mi tiempo, perdón, ¿no es cierto? 3 de K por 3. Entonces, como pueden ver, pues acá 61 va a ser 24, va a pasar a restar a este lado, ¿no es cierto? Y este va a pasar a dividir. No es que pase a dividir, ya lo explico anteriormente, ¿no? Entonces esto me va a quedar igual a la exponencial de la constante por 3, lo cual es igual a 61 menos 24, 31, ¿no? 31 sobre 51. Acá no hay forma de dividirlo, ¿no? Euler a la K
por 3. Este término es siempre mejor mantenerlo en fraccionario. Pues eso es lo que llevamos. Entonces tengo una exponencial acá y necesito llegar a esa constante k, ¿no es cierto? Pues ¿cómo puedo quitar, por así decirlo, el exponencial? Pues con un logaritmo natural, ¿no es cierto? Logaritmo natural de 31 sobre 51 va a ser igual a el exponencial que se me va a desaparecer, ¿no es cierto? K por 3. Todo esto sobre 3 es que todo, o sea, este 3 que puse acá, perdón, que puse de manera deliberada, es este 3 de acá, que va a pasar a dividir, ¿no? Es como si estuviera dividiendo ambos lados por 3 para que ese término me quede acá, ¿no es cierto? Y esa va a ser el valor de mi constante k, la cual da aproximadamente menos 0.106. Acá mi calculadora me dice aquí 96. Y como pudieron ver, a partir de nuestra función solución y a partir de nuestras condiciones iniciales podemos determinar nuestras constantes y podemos obtener todo el argumento de la función solución, ¿cierto? Lo cual es temperatura ambiente más temperatura del objeto es igual a temperatura ambiente más la constante que hallamos, que era 51 exponencial de k, que es mi constante que tengo acá, 0.106 96 por tiempo. Esta función solución es la que nos va a ayudar, por ejemplo, independientemente del problema que nos estén pidiendo, ¿no? Si tenemos las condiciones iniciales óptimas para llegar a esta y nos piden, por ejemplo, en determinado tiempo determinado tiempo especificar qué temperatura del objeto tiene, o en determinada temperatura cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para este caso de la tasa con el fluido, yo quisiera saber, por ejemplo, en una temperatura, en un tiempo de 18, por ejemplo, de 18 minutos, puede ser segundo, dependiendo de las unidades, cuál es mi temperatura, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi temperatura? Fácil, pero eso directamente lo podemos reemplazar en nuestra función solución, ya que tenemos nuestras constantes, ¿no? Entonces, transcurrió 18 minutos segundos, independientemente de lo que me esté pidiendo mi ejercicio. Puedo repasarlo directamente en la fórmula, ¿no? Como nos hemos observado acá, que son 24 más 51 Euler de menos 0.10696 por el tiempo, ¿no? A esta temperatura, ese tiempo transcurrido, ¿no es cierto? 18 aproximadamente. Aproximadamente en el tiempo 18, el fluido con estas condiciones iniciales tiene una temperatura de 31.5 grados. Ahora, si yo quisiera saber en un tiempo, en qué tiempo transcurrido la temperatura son 56 grados, reemplazo directamente en mi función solución, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a desarrollar por acá. Entonces 56, 24 más 51 exponencial de menos 0.10696 por el tiempo, ¿no es cierto? Que es lo que yo necesito hallar. Entonces inicialmente puedo ver que para desarrollar esto es pura álgebra, no soy perdón, he escrito eso acá, y son 56. Ese resta este término que está multiplicando a la exponencial va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Y esto me va a quedar en un logaritmo debido a que hay una exponencial.
perdón, me confundí un poco. 56. Ya, digamos que hasta acá lo llevamos comprensible, ¿no? Entonces ahora lo que yo quiero es despejar esa variable t. Entonces lo que yo voy a hacer es emplear el logaritmo por t. Ahora, todo esto que acompaña la t, dividiría todo mi logaritmo, ¿no es cierto? 56 menos 24 sobre 51 dividido menos 0.106 no, menos 0.10696 es igual al tiempo. Por ende, mi tiempo en mi calculadora dice que son 4.36 minutos. De esa manera es como podemos determinar el tiempo en el que la temperatura eran 56 grados, que fue lo que planteamos inicialmente. Entonces, a base de nuestra función solución y con nuestras condiciones iniciales, podemos determinar que en un tiempo de 18 minutos segundos la temperatura eran de 31.5 grados y que en un tiempo indefinido a 56 grados habían transcurrido 4.36 minutos. Esas son digamos una pequeña aplicación la cual pudimos demostrar acá mediante el método de enfriamiento y calentamiento dinámico. Buenas tardes, mi nombre es Julián Romero y voy a explicar el método de enfriamiento de Newton, basado en el experimento que hicimos, que consistía en hervir agua, colocarla en un pocillo y con un termómetro medir su temperatura cada 2 minutos, para así mirar cuánto tiempo le toma para llegar a su temperatura ambiente. Bueno, dicho esto, voy a explicarlo mediante, como decía, el método de enfriamiento de Newton. Cuando recién introducimos el termómetro en el agua, su temperatura inicial fue de 76.8 grados centígrados. Todo lo vamos a manejar en grados centígrados. La temperatura ambiente es de 34.6 en ese momento. Bueno, entonces para iniciar nuestra fórmula es T mayúscula, que es la temperatura, T minúscula, el tiempo, igual a Tm, que es temperatura ambiente, más C, E, K por T. ¿Listo? Bueno, como dije anteriormente, apenas se colocó el termómetro y nos dio esta medida, sería nuestro primer tiempo, o sea, el 0, para ir de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, etc. Entonces, vamos a empezar a reemplazar. T sub 0 es igual a temperatura ambiente, que es 34.6 grados centígrados, más C Euler K por T. Como el tiempo es 0, K por 0, 0, aquí 0. Esto es igual a la temperatura inicial del tiempo 0, que es 76.8. Bueno, bajamos
esto, 34.6 más exponencial a la 0, esto es 1, bajamos la c, no se coloca el 1, esto es igual a 76.8. Ese que está sumando pasa a restar al otro lado, quedaría 76.8 menos 34.6 y esto es igual a c, donde c es igual a 42.2. Bueno, dicho esto, vamos otra vez a regresarnos a la fórmula, pero esta vez no con el tiempo 0, sino vamos a meter el tiempo 2, que son 2 minutos. Ya pasó 2 minutos. Entonces colocamos lo mismo. Esto es igual la temperatura ambiente, que es 34.6 más C. ¿Quién es nuestro C? Pues el que acabamos de hallar, que es 42.2. Y aquí es E a la K por T. El T, nuestro nuevo T, es el 2. Y en el tiempo 2, nuestra temperatura, donde anotamos, es de 68.8. O sea, esto es igual a 68.8. Listo. Bueno. Este 34.6 lo pasamos al otro lado a restar. Bajamos esto acá. 42.2 L de la K 2, esto es igual a 68.8 menos 34.6. Bueno, esto está multiplicando a esta exponencial, a este bueno, lo pasamos al otro lado a dividir, aquí a este lado. Quedaría de esta forma: a la K 2, esto es igual, esto lo podemos solucionar de una vez, donde es 34.2 sobre 42.2. Bueno, este lo podemos pasar al otro lado como logaritmo. Nos acabamos a separar. Quedaría de esta manera. Quedaría 2K es igual a logaritmo de 34.2 sobre 42.2. 2 sobre 42.2. ¿Sí? Este 2 lo pasamos aquí al otro lado, lo podemos escribir de esta manera: K es igual a 1 medio por logaritmo, entre paréntesis, 34.2 sobre 42.2. Esto lo podemos colocar en la calculadora y nos da K es igual a menos 0.1050. Y ya tenemos nuestra K. Bueno, ya que obtuvimos nuestra C y nuestra K, lo único que falta es pues calcular con los datos que tenemos y verificar si lo que medimos en la práctica se asemeja a la ecuación, ¿sí? Al método de enfriamiento. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo mismo. Colocamos la fórmula, colocamos el tiempo que anotamos. En este caso vamos a hacerlo con el minuto 4, por ejemplo, el que sigue, de 2 en 2. Entonces, temperatura del tiempo 4 es igual a temperatura ambiente, que es 34.6 más C. ¿Quién es nuestra C? 42.2.
2 exponencial a la k, que es nuestra k es 0.1050 por t. ¿Y quién es t? Pues el 4. Esto lo podemos colocar en la calculadora. ¿Y cómo? Un momento. Vamos a colocar primero esto, 4 por menos 0.1050, y luego eso lo colocamos en la exponencial. Un momentico. 0.1050, colocamos este resultado, multiplicamos 4 por este resultado, luego colocamos el resultado en la exponencial, nos daría 0.900, lo multiplicamos por el 42.2 y el resultado le sumamos este 34.6, dando un resultado de 72.59 grados. ¿Esto qué quiere decir? Centígrados. Que en 4 minutos disminuyó 72.59 grados. Y así podemos hacerlo sucesivamente hasta que encontremos la temperatura ambiente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora en el minuto 28. Colocamos lo mismo, aquí solo cambiamos pues nuestros minutos, que es 34.6 más 42.2 exponencial a la k, que nuestra k es 0.1050 por t, por el tiempo, que es 28. Lo mismo, multiplicamos este con este, entonces 28 por menos 0.1050, ese resultado lo colocamos en la exponencial, quedaría así en la calculadora, menos 2.94. Colocamos esto tal cual en la calculadora, exponencial a la menos 2.94, el resultado que nos dé le multiplicamos con este valor, el 42.2, que es nuestra C, o sea, por 42.2, y finalmente le sumamos nuestra temperatura ambiente, más 34.6, nos da una temperatura de 36.83. Como podemos ver, en el minuto 28, como va transcurriendo el tiempo, se va enfriando el agua, va tomando la temperatura ambiente. El último dato que anotamos fue la temperatura en el minuto 40, que fue cuando ya llegó básicamente a la temperatura ambiente. Entonces el procedimiento es el mismo, solo cambiamos esta parte de acá, que es nuestro tiempo. Colocamos la temperatura ambiente, nuestra C, exponencial, nuestra K, nuestro tiempo, y hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos este por este, el resultado lo colocamos en la exponencial, lo colocamos en la calculadora, ese resultado lo multiplicamos con nuestra C y finalmente lo sumamos con nuestro 34.6, que es nuestra temperatura ambiente, donde nos da que es una temperatura de 35.2 grados centígrados, ¿no?
Muchas gracias, espero se haya entendido. Y en total fueron estas tomas, llegar hasta 40 minutos para poder llegar a nuestra temperatura ambiente.